Caíste en el vacilón, caíste en el vacilón con Luis y Eddie. Oh yeah, caíste en el vacilón. Este es el salón Ajá. en Brooklyn. Yeah. ¿Me podría comunicar con la señora Dinir? Un momento. Gracias. Hello. Sí, buenos días, señora. Le habla el licenciado Pujal Pujal. Yo represento a la señora María Acosta. Esta persona se hizo un tratamiento en el pelo en ese salón de belleza y ha sufrido unos daños debido a un químico que usted utilizó. Actualmente se le está cayendo el pelo constantemente y quisiéramos pues saber si nos da un minutito para hacer una pequeña entrevista para luego citarla a nuestra oficina. Pero yo tengo que verla para ver quién es ella. Bueno, sí, usted tiene derecho a verla, tiene razón. Lo que ella nos alega es que ustedes le dieron un tratamiento. ¿Quién se lo hizo a ella? Supuestamente la señora Vladimir misma, supuestamente. Sí. Le dieron un tratamiento de pelo púbico. ¿De qué se lo dieron? De pelo púbico, un tratamiento para enlanjecer el pelo púbico y se le ha estado cayendo continuamente, actualmente la tiene calva. Porque hay que saber quién es la clienta que se lo hizo para saber qué fue lo que le hicieron. Mire, yo le voy a decir una cosa, hipotéticamente, que usted sepa o no sepa, usted tiene que decirme qué químico, qué líquidos usted utilizó para ese tratamiento, porque esta señora se le está poniendo calva ya. Sí, pero que si yo no sé qué clienta, quién es, yo no le puedo decir qué fue lo que yo usé. Se supone que al menos hipotéticamente sepa decirme qué líquidos, qué químicos se usan. Pero que si yo no sé qué tratamiento fue el que ella se hizo, yo no le puedo decir a usted qué fue lo que yo le puse, le porque estoy son diciendo, tratamientos. le estoy diciendo que ella se hizo un enlajamiento de pelo púbico y ahora ¿Qué es mismo eso? Que yo no sé lo que es eso. que usted no sabe lo que es pelo púbico No. y trabaja en un salón de belleza. Sí. El pelo púbico es el área donde está el órgano de la mujer, el órgano femenino de la mujer. Ella está demandando. El órgano de la mujer. Eso no, porque es que aquí no se hace eso. Pero usted sabe lo que es el órgano de la mujer. ¿Qué Porque es el órgano? Hábleme más claro. ¿Qué es el órgano de la mujer? ¿Qué es el órgano de la mujer? Sí. Usted es mujer y no sabe lo que es el órgano. No, acláreme eso. El órgano de la mujer, pero es que esto es increíble. Con el permiso. Ajá. Ella dice que no sabe lo que es el órgano de la mujer. ¿Cómo va a ser que no? Ella dice que no sabe lo que es el órgano de la mujer. Ah, pues no tiene Usted no, nadie. mire señora, Ajá. usted es increíble que no sepa lo que es el órgano de la mujer. Actualmente está en el hospital, sufriendo de calvicie. ¿Pero qué es el órgano de la mujer? Usted Pero, me puede decir pero qué? señora, pues usted parece que es bruta, parece. Ajá, pero como yo soy bruta y usted es inteligente, usted me puede explicar eso. Pero- ¿Qué es el órgano de la mujer? A ver si es lo mismo que tú dices a lo que yo creo. Porque el problema es que tú tienes que decir que aquí no hace ese tratamiento para el pelo. Mire, no estoy hablando del pelo, sino de los pues pelos. fíjese que aquí no se Pues hace mire, más nada, aquí no espérese se un- trabaja con órganos. Mire, señora, estoy hablando de los pelos, no de el pelo, de los pelos. ¿Los pelos de dónde? Los pelos del órgano de la mujer. Del toto. Bendito, pues claro, señora. Usted está muy equivocado y gracias por la información. Mire, espérese un momentito. No. Mire, Hello. mire, pero Hello. como esta señora me ha Dígame. esta señora me ha colgado el teléfono y no he terminado de hablar Ajá, con ella. dígame. Mire, señor, espérate, Adia. Mire, señor, Ajá. a lo mejor usted está equivocado. No, porque mire. Nosotros no trabajamos mire, con esa área. Póngame la señora. ¿Por qué ella no quiere hablar No, conmigo porque ahora? La dueña del negocio soy yo. Ah, usted es la dueña del negocio, pero ¿por qué ella rehúsa hablar conmigo? Tal vez ella fue quien le echó el Sí, tratamiento. Ella no está supuesta porque es que aquí no se hace eso, aquí no se hacen esos trabajos. Póngame a otra persona que quiero dirigir unas Pues yo palabras. se la voy a pasar a ella, pero eso tiene que aclararse porque aquí no se hacen esos trabajos. Déjeme Bueno, decir. vamos a ver. Son Póngame la trabajos muy señora. íntimos, son trabajos que yo nunca he trabajado con eso, ni ella tampoco. Póngame la señora Valdínez, por favor. Un momento. Hello. Hello. Sí, diga. Mire, usted está en la capacidad económica y legal para sostener una demanda por esto que la señora va a radicar. Sí, pero depende de que ella venga y yo le vea lo que se le hizo, porque aquí no se hace esa clase de trabajo. Usted también quiere que ella vaya allá y le enseñe su parte íntima, el órgano. No, mire qué vamos a hacer. Usted viene aquí y vamos donde ella está interna y le vemos la parte íntima, usted y yo. ¿Usted quiere ir allá a chequearle el toto a la señora? Sí, ¿en qué hospital ella está? Ella está en el San New Jersey. Ah, pues vamos para New Jersey, venga. Usted- Lleve, para que vamos para allá. ¿Usted quiere ir a...? Yo tengo mi abogado también, y si es por abogado, yo tengo el mío. Porque déjeme decir una cosa, señora. Si usted sale culpable de haberle tumbado los pelos del toto a esta señora, Sí. usted se va a buscar un problema. Pues si no es así y no fue aquí el que se lo va a buscar es usted, ¿cómo usted le cree que yo voy a estar poniéndome a estar bregando con el toto de una mujer? ¿Eh? Todo sea por ganar dinero. No, mi amor, no, todo no es el dinero en la vida, déjeme decirle. Yo Bueno. aprecio más mi trabajo
cualquier dinero. Entonces usted dice que usted no le tumbó los pelos a ella. No. Usted nunca le ha tocado nada a ella. Pero yo soy pata para tocar toto. Mire, señora, usted está en Caíste. ¡Me corrieron! Óigame, señora, usted no le ha bregado con el toto a la señora nunca, ¿no?